Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Tarkan Talks. Muy feliz año para todos. Bueno, hoy vamos a arrancar este nuevo año de estos pequeños conversatorios con referentes de la industria. Y hoy vamos a estar conversando desde México con José Lugardo, que es CEO del grupo Sativa Health. Ahí estamos esperando que él se conecte. Bueno, estamos transmitiendo desde Argentina, hacen unas temperaturas impresionantes de casi 40 grados en algunos lugares más, así que disculpen, pero se está haciendo difícil aguantar estos climas. Agradecemos a toda la gente que se está conectando. Ahí veo que nos solicitó José para hacerle, la pueden dejar en la casilla de los comentarios y la idea es conocer un poco José, ahí lo vemos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todas y a todos. Todo, todo muy bien por suerte. Agradecerte por este rato de que charlemos y podamos conocerte un poco más sobre tu experiencia en el manejo de cannabis. Para empezar nos gustaría saber un poco eso, que nos cuentes un poquito de vos, cuándo iniciaste con el acercamiento hacia la planta y en qué área te desarrollás. Sí, muchas gracias. Primero, saludarles igual por acá en la Ciudad de México. Bajó un poquito la temperatura, quizá no tanto como en otras partes, pero estamos sintiendo un poquito el invierno de este lado, entonces por acá estamos. Pero les saludo, muchísimas gracias por la invitación, agradecer a Tercam por el acercamiento y darle la bienvenida. Nosotros empezamos esta aventura hace, yo creo que alrededor de ya 10 11 años, y mi experiencia profesional es en la parte de la atención hospitalaria. Yo estudié ciencias biomédicas en la Universidad de Florida y allá, hace allá algunos años, conocí un par de oncólogos ahí, investigadores, de un miembro del grupo de investigadores del que formaba parte, que pues utilizaban cannabis, marihuana con algunos de sus pacientes, pero pues en esos años pues, no estaba regulado en la Florida y lo hacían pues por debajo del agua, ¿no? Lo hacían por afuera, ¿no? Del hospital. Y ahí fue mi primer acercamiento con la planta. Empecé a conocer un poco de no solo la literatura, lo que ya estaba empezando a avanzar en la investigación, y después empiezo a tener un acercamiento ya más durante una ola de regulación que ocurrió durante la administración del presidente Obama allá en Estados Unidos. Entonces, a partir de esto ya varios años después empiezo a conformar un equipo de trabajo para conformar lo que ahora ya es un grupo de atención médica interdisciplinaria. Después tuvimos la suerte de abrir la primera clínica de cannabis medicinal acá en México y bueno, es por ahí más o menos por donde nos acercamos a la planta aquí, aquí en México. José, y esas primeras experiencias ahí en Miami, ¿qué fue lo que más te impactó? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, ah, no, yo me tengo que meter a trabajar con esto? Sí, es bien interesante. Yo creo que para todas las personas que quizá les interesa incursionar o entrar dentro de esto como negocio, como forma de vida, como carrera profesional, como ya lo está empezando a hacer para muchas personas, para mí en particular fue el ver el beneficio que estaba ocasionando en personas. Conocí a diferentes pacientes, tuve la suerte dentro de estos pacientes que conocí de uno de los primeros pacientes a nivel federal, no sé si lo sabían, pero hay algunos pacientes que reciben marihuana del gobierno federal de Estados Unidos. Conocí al paciente número 2 allá en Estados Unidos, Irving Rosenfeld de allá de Florida, y él recibe cada mes una lata con alrededor de 300 cigarrillos de cannabis, se la mandan a su farmacia, la DEA inspecciona la farmacia donde él viva previamente, después autoriza y después le hacen llegar ya la cannabis, que es cultivada en un instituto que se llama Research Triangle, que está en la Universidad de Mississippi. Y Irving Rosenfeld es un amigo, y ya, bueno, ya después nos hicimos amigos, y cuando le conocí,
era tan grande el impacto que tuvo en su vida. Y después, cuando empecé a conocer su historia, fue prácticamente una diferencia muy grande, que fue lo que me ocasionó que empezara a acercarme ya muy de lleno a investigar primero la evidencia científica, y porque es un shock bastante grande, ¿no? Porque incluye que hay beneficio, pero cuando lo ves en el mundo real, en un paciente con una enfermedad muy grave, es cuando ocasionó un impacto muy grande, y es por ello que me decidí casi que en ese momento dedicarme a esto. ¿Y nos podés comentar qué tenía él? O sea, qué padecía? Sí, bueno, él en general tiene varias enfermedades, pero él tiene enfermedades que debilitan los huesos, y él escribió de hecho un libro, les invito a que lo lean, se llama My Medicine, de Irving Rosenfeld, y él sufre de enfermedades congénitas que afectan sus huesos y sus articulaciones, y que le impedían levantarse de la cama. Entonces, su familia, muy conservadora, no fumaban marihuana, no fumaban cannabis, y él tampoco. Y en la universidad, pues él solo para funcionar tomaba múltiples diferentes tratamientos, y esto le imposibilitaba pues hacer muchas cosas, porque siempre estaba con los efectos adversos. Y un día en la universidad, uno de sus amigos le invita a probar cannabis, y él, como a regañadientes, lo hace, y lo interesante, que lo más como intenso de todo esto, lo hace con un fin pues recreativo, ¿no? Y lo interesante es que él le empieza a desinflamar, le empieza a reducir el dolor, no lo podía creer, y a partir de eso es que él empieza a indagar un poco más, y bueno, esa es como una de las historias de más impacto que yo he escuchado en un paciente que utiliza cannabis. Y de ahí, cuando volviste a tu país, o sea, la decisión que tomaste en Miami fue armar esta clínica en México, ya lo tenías decidido, dijiste, bueno, tengo que llevar esto a mi país. Sí, bueno, primero primero fue un proceso de aprendizaje, honestamente, fueron años de aprender, y como te digo, el tema de ver el movimiento de regulación que empezó a ocurrir en Estados Unidos durante la administración del presidente Obama, nos ayuda bastante a entender, porque empieza a acelerarse mucho el crecimiento, empezaba a conocerse un poco más del CBD, empezaban a regularse algunos mercados, entonces empecé a viajar a algunos de esos mercados regulados, a Colorado, a California, a Oregon, y empecé a entender un poco cómo estaba funcionando ya en el mundo real esto. Y después, como yo vengo de la academia, de la parte de salud, también empiezo a conformar ya un modelo de negocio. Primero estaba ideado para Estados Unidos, pero después en México empiezan a avanzar un poco las cosas en la parte normativa, en la parte regulatoria, y en algún punto decido, bueno, mejor vámonos a México y vamos a implementarlo para la población mexicana y latinoamericana, y bueno, en ese proceso es en el que estamos desde hace ya varios años. José, y bueno, después de haber estado tanto tiempo y viajado en Estados Unidos y ver, bueno, cómo se maneja ahí un poco la parte administrativa, política, burocrática, ¿cómo fue eso después llevarlo a México, sabiendo, bueno, que la realidad latinoamericana a veces es un poco más conflictiva en cuanto a las reglamentaciones, la burocracia? ¿Cómo fueron las cosas? Sí, honestamente, para mí cae mucho ese tema desde la parte de la falta de información. Lo que yo veía en general en México, no sé si en otros países en Latinoamérica, pero en México en general lo que nos pasó fue que existe la información, existe educación, existe investigación, existen avances, hay ya estándares de industria, hay buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de agricultura. O sea, ya hay buenas prácticas que están siendo implementadas en diferentes partes del mundo. Y lo que yo notaba básicamente era que lo que había que hacer acá en México era levantar un poco pues ese estándar desde nuestro lado acá en México. Y eso es básicamente lo que nos hemos enfocado desde hace varios años, en educar tanto al paciente, educar al personal de salud y educar a la autoridad. Entonces, dentro de esos tres frentes es que trabajamos, y eso es quizá lo que ha ayudado un poco a
a que ahora el uso medicinal pues ya no tiene controversia, por lo menos en México, 9 de cada 10 mexicanos ya apoyan, es universal el apoyo al uso medicinal. Esto es espectacular. ¿Y cómo proyectan, desde la empresa, pero vos en manera particular, cómo proyectás este 2022 y el próximo, el 2023, dentro de la industria, no solamente medicinal, sino industria del cannabis en tu país, en México? Es bien interesante. Ahorita venimos trabajando, afortunadamente nos ha tocado trabajar en la ley federal, una ley federal que aprobaría todos los usos de la cannabis acá en México desde hace ya más de un par de años. Tenemos una reglamentación medicinal, no sé si lo saben, pero desde el año pasado tenemos ya un reglamento de cannabis medicinal acá en México. Y aunque tiene sus retos la implementación, pero ya existe la normativa medicinal, entonces México ya puede, por ejemplo, recibir algunos productos de exportación, sobre todo de Sudamérica, si hay algunos de ustedes que estén trabajando en algún proyecto que pueda exportar hacia otros países, eso lo estoy viendo como una tendencia acá en este año. Y en la parte del uso adulto, yo creo que lo que podemos empezar a ver es que ojalá la ley termine siendo publicada. Esta ley aprobaría el uso adulto a través de puntos de venta, un sistema de licencias, y también el uso industrial del cáñamo, bueno, todas las diferentes aplicaciones del cáñamo. Entonces, y que sería reglamentadas por la autoridad agropecuaria acá en nuestro país. Entonces, lo que podemos anticipar, ojalá, es que esta ley sea aprobada este año y que durante buena parte de lo que resta del año estemos pensando ya en la reglamentación, mesas de trabajo con la autoridad para ver cómo se va a implementar la ley acá en México, pero el uso medicinal yo creo que podemos empezar a ver algunas organizaciones en el tema de algunos productos que puedan exportar hacia México. Y José, siendo un país con tanto territorio rico para el cultivo también del cannabis, ¿por qué es el tema de la necesidad por ahí de importar producto y no ves como la posibilidad de tenerlo hasta, te diría, exportarlo ustedes, ¿no? Sí, no, es una muy buena pregunta. Eventualmente, bueno, México, como lo sabes, es uno de los primeros países productores en el planeta. Evidentemente toda esta producción no está regulada, pero lo que estamos pensando prácticamente es que esto sería el inicio de la regulación, es solo el inicio, solo los primeros pasos de la regulación. ¿Por qué te lo digo? Porque probablemente las normativas relacionadas con el tema de la producción nacional probablemente tarden varios años en empezar a ocurrir, ¿no? Probablemente, sobre todo para la parte del uso adulto, probablemente estemos hablando de entre por lo menos 2, 3 años. En el cáñamo probablemente un poco antes. Entonces, posiblemente sí empecemos a ver a la par algunos proyectos, sobre todo en el lado del cáñamo, del lado del cultivo, pero para fines como modelo de negocio, digamos, o para la implementación del sector formal regulado, probablemente estemos viendo los primeros productos por la vía de la importación. Claro, además es necesario para poder abastecer a la población en el mientras tanto, poder traer buen producto de algún lado. Bueno, así que queda abierto a la gente que esté en algún proyecto también en Sudamérica o Latinoamérica, que se puedan poner en contacto con ustedes, algún producto como para también que vean esa posibilidad. José, te hago una última pregunta y ya te dejamos. En la empresa de ustedes, ¿tienen atención para todo tipo de patologías? Para conocer un poco más, ¿en qué se dedican puntualmente? ¿Cómo la gente puede contactarlos? Sí, bien interesante. Bueno, el proyecto es un enfoque interdisciplinario, es un equipo interdisciplinario de atención sí médica para personas que tienen alguna enfermedad crónica de difícil tratamiento. A lo largo del tiempo, el equipo ha atendido a más de 1,500, ya se acerca a más a 2,000 pacientes acá en México. Y bueno, hay muchas diferentes patologías por las cuales se han acercado al equipo médico.
Las principales, te puedo comentar, dolor crónico es la principal razón, es el principal motivo de consulta acá en México. Cáncer y efectos adversos de algún tratamiento de quimioterapia es la segunda categoría grande general. Estas dos cubren un sector muy grande de la población acá en México. Y otras tres que me parece importantes mencionar, enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Parkinson, que afecta a muchas personas acá en México, sobre todo a personas adultas mayores. Epilepsias de difícil tratamiento, no tanto en pacientes pediátricos jóvenes, sino más bien personas adultas que han tenido ya muchos años sufriendo tanto con la epilepsia como con los efectos adversos de los tratamientos que han tomado. Y dentro del espectro de una de las categorías más grandes que nos preocupa, el espectro de la salud mental, trastornos por ansiedad generalizada, estrés crónico e insomnio también crónico y depresión también clínica, pero cuando han mostrado resistencia a otros tratamientos. Entonces, en general, esas son como las principales patologías donde como un complemento la cannabis ha mostrado mucha efectividad acá en México. Espectacular, José. ¿Y cómo la gente puede contactar? Bueno, obviamente a través de este Instagram, pero ¿cómo la gente también se puede acercar a la clínica o contactarlos? Sí, se pueden comunicar por Instagram, nos pueden encontrar en Google, en Facebook. Estamos bastante activos. Nosotros también hacemos eventos de repente, donde invitamos al público en general para que conozcan un poco más acerca de los alcances, de algunas de las limitaciones. Estamos trabajando en diferentes proyectos también con personal de salud en términos de educación para capacitar a médicos acá en nuestro país. Hemos podido avanzar en ese frente también. Entonces, por ahí nos pueden por ahí mandar un mensaje si tienen alguna duda más específica. También en términos de cómo entender qué está pasando acá en México, creo que eso les interesaría bastante también. Tratamos de mantener a la población actualizada también, sobre todo en Latinoamérica. Entendemos que es un tema pues de mucho interés quizá al mercado mexicano, entonces también nos preocupa mucho el poder llevar información verídica en cuanto a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en cuanto a, sobre todo quienes ustedes que estén pensando en interactuar ya sea comercialmente, profesionalmente con alguien acá en México. Entonces, no duden en mandarnos un mensaje. También quiero aprovechar para anunciar mañana a las 6 de la tarde tenemos un evento justamente de ese tema en específico, de qué ha estado pasando acá en México. Les invitamos a que se unan. El registro está en esta misma cuenta de Instagram. Y mañana también les vamos a lanzar nuestro ebook de Cannabis Medicinal 2022, donde pues van a encontrar un poco de lo que hemos compartido ahora y mucha más información en cuanto a los alcances, si tienen alguna enfermedad crónica de difícil tratamiento. Espectacular, José. Y dijiste 6 de la tarde mañana, pero hora México, ¿verdad? Así es, centro de México, por ahí no sé en qué zona horaria estén, pero 6 centro de México. Espectacular, José. Bueno, ha sido un gustazo conocerte y charlar con vos. Y bueno, queda el puente tendido para poder hacer alguna otra acción. Y bueno, y lo importante que me gusta mucho siempre el enfoque de mucha de la gente con la que charlamos, que es la de poder seguir informando, poder hacer llegar información certificada y poder seguir legitimando a la planta en todos los estratos, ¿no? No solamente a un paciente, sino al profesional y también, como dijiste, que me pareció muy interesante, a los gobernantes, ¿no? A la gente que tiene que imponer las reglas. Está muy bueno también poder aportar información y seguir educando. Sí, te agradezco mucho. El tema de la autoridad es muy importante. A veces siento que les tenemos miedo. Yo creo que más bien los tenemos que ver como aliados porque les falta información y a veces quizá esta falta de información se malentiende afuera como que no hay voluntad o como que no quieren avanzar un tema, pero yo creo que si nos abrimos un poco, creo que nos sorprenderíamos lo que podemos hacer al abrir el diálogo con la autoridad. Te agradezco mucho por el espacio. Gracias a vos, José, y coincido totalmente con esto que decís. Es cuestión de uno por no estar informado no es responsable, sino
no se puede culpar a alguien por no estar informado, sino es importante poder acercar la información y compartirla. Y bueno, sería distinto si la gente se cierra a querer informarse, pero no juzgar porque haya una persona que no esté informado, sino tratar de aportarle esa información que uno lleva. Así que muchísimas gracias de vuelta, José, y estamos en contacto para futuras oportunidades. Claro que sí, cuídense mucho. Un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente, buenas noches para todos y todas, y nos vemos en 15 días en otra edición de Tarkan Talks.